Más de uno Valladolid. Onda Cero. Bueno, uno de los sectores que han estado al pie de esta pandemia ha sido las oficinas de farmacia, muchas veces ahí en un segundo plano, pero han sido los primeros en atajar, en contener también estos procesos. Con nosotros está el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valladolid, Alejandro García Nogueiras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, habéis estado ahí al pie en esta pandemia, atendiendo también a los pacientes que acudían a vuestras oficinas. Sí, sin duda. Yo creo que ha quedado demostrado clarísimamente que el primer eslabón más cercano al paciente, a la persona que está en la calle, es la oficina de farmacia, el eslabón sanitario más cercano. Simplemente un dato del Consejo General. En el primer mes de pandemia, con los ambulatorios cerrados y los hospitales saturados, las farmacias de toda España atendieron a 30 millones de personas en un solo mes. Creo que eso dice todo, ¿vale? Sí, cuando quieres acudir a alguien tienes que consultar y a veces pues también había recomendación de no acudir a urgencias, pues al final acudes pues al profesional más cercano, al farmacéutico, para que te solvente este problema. El Gobierno ha anunciado que a partir de la semana que viene las farmacias van a poder disponer de los autotest para poderse hacer los antígenos. En esta plena quinta ola que afecta sobre todo a los no vacunados, a los jóvenes veinteañeros, ¿esto va a beneficiar el poder constatar de una forma fiable que uno es positivo? Vamos a ver, yo creo que sí. El problema es que llegamos tarde. Llegamos muy tarde. A ver, estos test que en toda Europa se están vendiendo desde hace ya varios meses tendrían que haber estado a disposición del público a través de las oficinas de farmacia nada más terminar el curso escolar. Con eso hubiéramos podido evitar esos problemas que ha habido de esta quinta ola, como consecuencia de que una persona sola, asintomática con el problema, haya podido pegárselo al resto de la gente y haya todos esto que hemos visto en nuestras playas y en nuestros sitios de descanso, ¿vale? Aparte de eso, yo creo que también hubiera sido muy importante haberlos tenido en ese momento, porque la precaución a la hora de llevar a un chaval a un campamento o de que llevarles a los hijos a pasar el verano al pueblo con los abuelos, pues hubiera sido muchísimo más seguro, entre comillas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, evidentemente, sí que es verdad que esos test estaban en el mercado, los estaban vendiendo pues multitud de empresas que no tienen ningún tipo de control sanitario, y en cambio creo que lo que ha faltado ha sido ese apoyo que siempre damos en las oficinas de farmacia, ese consejo farmacéutico, porque el problema de los test o los problemas de los test son 4. En primer lugar, tienes que saber hacértelo. En segundo lugar, tienes que saber interpretarlo. En tercer lugar, tienes que ser responsable para no hacer el tonto después de tener un test positivo. Y en cuarto lugar, tienes que saber cómo eliminar los residuos. Todos esos problemas los podíamos solucionar perfectamente desde las oficinas de farmacia, dando consejo farmacéutico, que es lo que hacemos todos los días. Y en cambio, pues se ha retrasado de mala manera hasta un 20 de julio, que bueno, yo espero que la campaña de vacaciones de la gente que se va en agosto, pues seguramente será mucho más fiable, mucho más tranquila, porque van a ir con un test hecho y va a ser asesorados por un farmacéutico. Sí, ¿cómo se va a articular lo del test? ¿Se lo va a hacer uno en casa? ¿Se lo va a hacer en las oficinas de farmacia? A ver, en principio los test son autotest, no estamos autorizados a hacerlos en las oficinas de farmacia, pero lo que sí que podemos hacer es formar a la persona para que se los haga bien. Pero insisto, no solamente formar a la persona para que se los haga bien, sino para que los interprete bien y para que sepa exactamente en qué momento está. Si es una persona que ha dado positivo y es porque tiene realmente el COVID, si es una persona que ha dado positivo pero es porque después de una vacunación tiene una serie de protección, ¿vale? Es decir, informar y formar a las personas para que cuando se lo hagan en casa, que insisto, en las farmacias no está permitido, por lo menos lo hagan bien y lo interpreten bien. ¿Cómo analizáis vosotros esta quinta ola que ha llegado tan de repente y además que está afectando a la juventud? Cuando además se anunció pues que íbamos a pasar a fase 0, por ejemplo en Castilla y León, y se anunció además la retirada de las mascarillas en los espacios abiertos. Bueno, a nosotros nos parecía un poco pronto, las cosas como son, pero bueno, yo entiendo que también la presión psicológica durante tantos meses de la mascarilla es importante para la población. Lo que sí que es cierto es que yo creo que esta quinta ola
podríamos haberla reducido en un porcentaje altísimo si hubiéramos utilizado bien los test desde las oficinas de farmacia. Porque, insisto, si uno tiene un hijo que yo lo entiendo, ha terminado después de un año terrible, ha terminado sus estudios, es la primera vez que va a salir de viaje, vale, es fenomenal, pero vete con una prueba hecha que garantice que cuando tú entres en contacto con tus otros compañeros, pues no vas a provocar un problema. Entonces, el problema está en que como no había test, como no se han hecho test, o los pocos que se han hecho no se han interpretado bien, pues evidentemente un solo contacto pues ha podido tener culpa de esta ola quinta que realmente es, lo he dicho siempre, para mí es igual de dura que las demás, porque es cuando uno oye en la televisión o en la radio han muerto 12 o han muerto 300, el problema no es que sean 12 o 300, es que muchas veces son 12 y Pepe, Juan, María, mi primo, mi hermano, mi tía, ¿vale? Es decir, y entonces es cuando realmente se te pone la piel de gallina y dices, vamos a ver, que tenemos que parar esto, que se está muriendo gente. ¿Vale? Es decir, no es solamente el número de, qué bien, este fin de semana solamente han muerto 12. No. Es que esos 12 son importantes. Bueno, sí, ese es el mensaje. Y no solo también para ir de vacaciones, sino cuando vuelves. Quiero decir, por la seguridad de a los que tienes cerca, saber si vienes bien también. Claro. En fin. Bueno, vosotros estáis comprometidos con la formación continua, sois un eslabón fundamental a la hora de prevenir enfermedades y también el prevenir que haya recurrencia a la atención primaria, que hoy además está saturada. En las últimas horas habéis firmado precisamente un convenio con la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria en este sentido, ¿no? Para seguir formándoos y para poder atender de una manera más directa a los pacientes. Sí, fíjate, nosotros lo consideramos una cosa importantísima. Todos los farmacéuticos en todas las modalidades que tenemos, desde oficina de farmacia, distribución, alimentación, óptica, etcétera, mantienen una formación continuada que en muchos casos la realiza el propio colegio. Pero nosotros queríamos lo mejor para los farmacéuticos de Valladolid, porque si la formación conseguimos la mejor para el farmacéutico de Valladolid, estamos consiguiendo la mejor formación para los pacientes de Valladolid. Entonces, entendimos que la sociedad científica que está mejor preparada, que tiene mejores cursos y que además está dentro de nuestra propia organización, era CEFAC. CEFAC además tiene una ventaja importantísima y es que tiene acuerdos tácitos con Semergen y Cefic, que son dos sociedades científicas médicas, de tal manera que cada vez que hacemos un trabajo o cada vez que hacemos una formación por parte de CEFAC hacia los farmacéuticos, esa formación está aprobada y está convalidada con médicos que están trabajando en sociedades científicas también, con lo cual todavía mejoramos la historia. Un ejemplo, la campaña que estamos haciendo en Valladolid de Indicapro. Indicapro es una campaña en la cual los farmacéuticos hacen indicación profesional directa hacia los pacientes. ¿Eso qué implica? Pues implica que se han reducido un 10% las consultas, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de ingresos hospitalarios, simplemente por el acto en el cual el farmacéutico le da una consulta, le hace una indicación al paciente. Pero es que además esa indicación viene validada por Semergen y Cefic, es decir, por las sociedades científicas médicas. Te están diciendo, este protocolo lo hemos realizado juntos y este protocolo sirve para médicos y para farmacéuticos, con lo cual la garantía hacia el paciente es total. Me imagino un mensaje hacia el ciudadano, ¿no?, de que las farmacias están siempre abiertas y que ahí pueden consultar sus problemas antes de recurrir, si tienen que hacerlo al médico, pero que el farmacéutico es un gran apoyo. Claro, a ver, y además es que yo creo que tenemos que estar unidos. La cadena sanitaria, cuando tú tienes una cadena en la que tienes que tener fuerza para proteger la salud de la población, cualquier eslabón que sea más débil va a producir que se rompa. El eslabón de la prescripción y el eslabón del diagnóstico, que es el del médico, es fuerte y está consolidado. El eslabón de la dispensación y del seguimiento farmacoterapéutico, que es el que tiene el farmacéutico, está consolidado. Cuando esos dos eslabones son fuertes, la cadena sanitaria es fuerte y el beneficiario siempre es el paciente.
Pues Alejandro García Nogueiras, presidente de los farmacéuticos de Valladolid, muchas gracias por atender la llamada de Onda Cero. Nos quedamos con ese llamamiento a la prudencia. Esperemos que no lleguemos tan tarde como dicen y que podamos terminar cuanto antes con esta pandemia. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.